Muy buenos días, qué bueno que estás conmigo, me da mucho gusto que estés con nosotros. Cada día, cada mañana comparto esto contigo, comparto palabra contigo y la palabra dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Palabra que le envía es palabra que produce. Y en el día de hoy su palabra ha de producir en tu corazón, en mi vida y a través de todos nosotros. Dios está gozoso con la palabra que envía porque es palabra con poder. Y hoy estamos compartiendo del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 5, versículos 15 al 20. Versículo 14 nos acababa Pablo de decir, levántate, resplandece, despiértate tú que duermes, tú que estás dormido, despierta y resplandece. Todo el capítulo nos viene diciendo, tú eres luz, tú eres luz, tú eres bendición, imita a Dios. Y ahora nos dice aquí en el versículo 15, dice, por lo tanto, cuida mucho tu comportamiento. Vela cómo te comportas. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de luz. Dice, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Vivan con sabiduría. La palabra dice que tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, dados por Dios. Parte en nuestro espíritu lo tenemos. Así como hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en el Cristo celestial, así también hemos recibido inteligencia y sabiduría espiritual. Pero para alcanzar esa sabiduría y esa inteligencia hay que tener comunión con esto, con la palabra de Dios. Busquemos esta comunión y velemos y vamos a velar por nuestro comportamiento, nuestro testimonio, por dos razones. Primero que todo, nuestro comportamiento determina si contristamos o no contristamos al Espíritu de Dios, si entristecemos el Espíritu de Dios o si estamos cooperando con Él. Recuerda que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Así que nuestro comportamiento tiene mucho que ver con la manifestación del Espíritu a través de nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestro comportamiento y utilizar la inteligencia y la sabiduría divina que nosotros tenemos. Versículo 16 dice, aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. Quiero recordarte, cuando Pablo está hablando, se está acercando el tiempo del cumplimiento de una profecía del fin, el fin de la era. Una profecía que decía que Jerusalén iba a ser destruido, el templo iba a ser destruido, y están viviendo en ese tiempo. O sea, el fin del judaísmo y el establecimiento firme del nuevo pacto de Jesucristo, el fin de una era y el comienzo de otra. Y en ese espacio donde se están cruzando, que una comienza a crecer y otra está terminando, en ese espacio está viviendo Pablo y está diciéndole esto a estas personas: aprovechen bien este momento decisivo, únanse a Cristo, los que están unidos a Cristo, los que reciben la palabra de Cristo, los que reciben la instrucción de Cristo serán salvos. Y así fue, ellos fueron todos salvos. Pero si lo aplicamos al día de hoy, a lo que está pasando hoy, aprovechemos bien este momento, amado. Aprovechemos bien este momento porque es decisivo. Ustedes ven lo que sucede a nuestro alrededor. Ustedes ven cómo está la economía, la criminalidad, todas las cosas. Parecería que todo está trabajando en contra nuestra. Parecería que no hay nadie que avance el reino de Dios. Pero eso es lo que uno ve, no es lo que Dios está viendo. El reino de Dios avanza y avanza y avanza y crece y crece y crece. ¿En qué? En conocimiento y entendimiento. Y nosotros debemos aprovechar este momento que es decisivo para hacer luz. Para hacer luz donde hay tinieblas. Los días son malos, dice la palabra. Pero tú tienes la luz que hace disipar las tinieblas. Así que haz tu parte, despierta, resplandece, haz la parte que te corresponde. Dice el versículo 7, no actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procura entender cuál es la voluntad de Dios. Mucha gente, inclusive de los que me están viendo ahora en este momento, muchos se han mortificado y por muchos años, quizás a través de toda la vida, queriendo saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí. Querrá Dios que yo esté aquí, que yo esté allá, que me mude para aquí, me mude para allá. Y sabes que todo eso es secundario. Porque si tú te conectas con lo que es la voluntad de Dios, perfecta, buena voluntad de Dios, si tú te conectas con esa voluntad, tú nunca vas a tú nunca vas a vivir en ese limbo de qué haré, dónde voy. No. Porque la voluntad de Dios que te corresponde a ti, a mí, a cada hijo de Dios, a cumplir, es que Cristo sea número uno en todo. Que Cristo tome preeminencia en nuestra vida y que tome preeminencia en este mundo.
Y eso lo va a hacer a través de su iglesia. Su iglesia es la imagen de Cristo. Tú eres la iglesia, tú estás en la iglesia, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Entonces tú estás llamado a manifestar su imagen y establecer su reino aquí en la tierra, su reino de justicia, paz y gozo. Y mira, una vez más volví a decir establecer. Cuando yo digo establecer, lo digo por costumbre, pero el reino de Dios está establecido. A nosotros nos corresponde dar a conocer este reino maravilloso. Pero el rey está en su trono, el rey ya es rey, el rey ya reina sobre buenos y malos, en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, en todas partes. En todas partes Él es rey. Y a la iglesia le corresponde darle al mundo a conocer que Él es rey y que en su reino se disfruta de justicia, paz y gozo. Todos aquellos que se sujetan en su reino disfrutan de justicia, paz y gozo. Así que también dice el versículo 18, no te emborraches. No te emborraches. Y claro, por supuesto, si pensamos en alcohol, si pensamos en bebida, pues claro, no te emborraches porque eso lleva a desenfreno. Cuando uno se emborracha, uno pierde noción, uno habla tontera, se te olvida tu propósito, se te olvida la imagen que tú cargas y el testimonio que tú debes de dar. Todo eso se te olvida cuando te emborrachas. Pero yo quiero que tú pienses en las muchas otras borracheras, ¿ves? Porque borrachera es desenfreno, es un tipo de embriaguez, ¿verdad? Que desenfrena, te roba del propósito, te roba tiempo. Y hay tantas maneras de embriagarse. Hoy día se embriagan con el Facebook, con el Instagram, con muchos medios sociales. La gente embriagada viendo tonteras, hay TikTok, viendo tonteras que la gente hace. Y ahí se pasa el tiempo viendo boberas. Y acá el propósito de Dios es esto, que es vida, que es prosperidad. No lo atiendes. Estás embriagado en otras cosas. Embriagado con el Facebook, embriagado con la tele, embriagado con Netflix, embriagado con el bochinche, con problemas. Hay gente embriagada con sus problemas, gente embriagada con sus necesidades. No saben pensar en nada más que en su problema. No piensen, ya se les olvidó que Dios puede resolver tu problema y están pensando en otras tonteras. Y ora por mí, y oren por mí, ayunen por mí. Ey, ¿y qué tal la parte que a ti te corresponde? Sal de esa embriaguez de ignorancia, sal de esa embriaguez de las tinieblas y despierta y resplandece como está llamado a hacerlo. Así que por el contrario, en lugar de andar embriagado con tanta tontera, dice la palabra, sé lleno del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. No contristes el Espíritu con mal testimonio, no contristes el Espíritu con cosas que no edifican. Por el contrario, dale lugar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que va a manifestar el reino. ¿Y qué dice la palabra? Busca el reino de Dios y de su justicia primero. Y todo lo demás va a ser añadido. Así que tenemos que procurar por sobre todas las cosas de nuestra vida, buscar ese reino primero. Y ese reino es a través del Espíritu. Y el Espíritu Santo no puede ser contristado. Tenemos que darle siempre espacio, lugar. A fin de cuentas, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Si vamos a ser guiados, no podemos estar embriagados todo el tiempo. Si vamos a ser guiados, tenemos que darle lugar para que nos guíe. Luego nos dice algo maravilloso. Dice, háblense unos a otros en salmos, himnos y cantos espirituales, y canten, alaben de todo corazón al Señor. Esto me habla a mí de una comunión, de una iglesia local. Esto me habla a mí de hermanos que se juntan, no hablar de penas y dolores, sino a glorificar al Señor. A glorificar al Señor, a glorificarse, fortalecerse unos a otros, a recibir de Dios y recibir instrucción cuando estamos en la iglesia local. Háblense unos a otros con salmos, con palabras sabias. No me hables tonteras, no me hables necedades. Háblame de la palabra. Y la palabra no es religión. Oh, mi Dios, la palabra no es ser un religioso. La palabra es aplicar todo lo que aquí dice y utilizarlo en tu vida. Tener una evidencia. Tú no tienes que sacar capítulo, versículo, libro para hablarle a la gente. Eso debe ser vida en ti y simplemente expresarlo de una manera que ni se enteren que estás hablando de la Biblia, pero le estás dando vida, le estás dando la vida de Cristo. Así que háblense unos a otros con salmos. Claro, en la iglesia tú das el libro, el capítulo y el versículo, pero a la gente llévales luz.
Luz, llévales la vida, el Cristo que está en ti. Cantemos himnos, cantos espirituales y canten y alaben de corazón al Señor. Cuando tú alabes en la iglesia, no estés cantando de tu dolor, de tu pena. Cuando tú estés cantando, adorando, alabando en la iglesia, que sea para adorar al Rey que está sentado en su trono. Y mira, yo hago así como si estuviera lejos, pero Él está en el trono de tu corazón. Él no está lejos, Él está cerca, Él vive en ti. Finalmente, den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias al Padre en todo. Tú fuiste escogido, tú fuiste escogida. Hay propósito para ti y ese propósito lo vas a encontrar cuando entras en su propósito. Cuando entras en su propósito descubres tu asignación. Cuando estás dentro de la asignación llegan los recursos. Cuando llegan los recursos tú vives con éxito en lo que Dios te llamó a hacer. Dale gracias a Dios en todo, porque cumpliendo con esa asignación hay tropiezos, hay necesidades, hay pruebas, hay de todo. Pero la palabra dice, si pasas por ese fuego ardiente, no te vas a quemar. Si estás atravesando aguas profundas, no te vas a ahogar, porque Dios está contigo. Porque Él dice, nunca te dejo, nunca te abandono, estoy siempre contigo. Pero tenemos que entender, amado, que esto no se trata de ti. Esto no se trata de mí. Esto se trata del plan y del propósito de Dios. Y si estamos dentro de su plan y de su propósito, Él nos respalda porque Él es nuestro líder y Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Tú eres bendecido, mujer. Tú eres bendecido, hombre, perdón. Y eres bien bendecida, mujer. Pasen un día excelente, un día maravilloso y que esta palabra tenga fruto en ti. Me gustaría que visites leaderlab.com. leaderlab.com para que descubras una información maravillosa para ti. Eres bendecido y eres bien bendecida.